Queridos hermanos, todas las persecuciones se parecen, todas las tentaciones se parecen y todos los pecados se parecen. ¿En qué se parecen? Lo resumió muy bien San Agustín, dijo que el pecado es darle la espalda a Dios por quedarse con algo. Aversio a Deo, conversio ad criaturas, quedarse con algo. Criatura no es solamente una cosa, un ser, una persona. Criatura también es un sentimiento, un placer, una idea. Todo lo que pertenece al orden de lo que Dios ha creado. Entonces, como todos los pecados suponen ese tipo de rebeldía, es natural que también la tentación que nos va a llevar al mismo hoyo, al mismo hueco, también termina apareciéndose. La tentación siempre es como una especie de lazo que quiere envolver la voluntad, una oscuridad que quiere velar nuestra inteligencia para que nos dejemos arrastrar hacia esa caída. Y la persecución es una de las formas de tentación en el sentido de que utiliza como ingrediente el miedo para llevar hacia la infidelidad. Por eso la frase del principio, todas las persecuciones terminan pareciéndose, todas las tentaciones terminan pareciéndose, porque todos los pecados también terminan pareciéndose en la medida en que son rechazo a Dios y a su plan. Esto es muy útil recordarlo cuando leemos la primera lectura del día de hoy, la del primer libro de los Macabeos. Nos damos cuenta las estrategias que utiliza el imperio pagano para forzar a los judíos a que traicionen su ley. Por supuesto, lo más grave no es la materialidad de la ley, sino detrás de eso el rechazo a Dios. O sea que la primera lectura y en general los libros de los Macabeos nos están presentando la estructura de una persecución. Por ejemplo, fíjese lo que dice aquí: los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín y presentan las cosas de un modo muy sencillo. Hay un altar donde hay que ofrecer unos sacrificios. Incluso en algunas etapas, por lo menos durante las persecuciones romanas, lo que pedían era muy sencillo. Llevaban una estatua del emperador, ponían un altar y una caja con incienso. Y lo único que usted tenía que hacer para librarse de las torturas, la cárcel, el oprobio y la muerte, era que usted llegaba, tomaba un poquito de ese incienso, lo echaba en ese altar que estaba encendido, quizás una venia a la estatua, seguía, se libró, ya no tiene que hacer nada más. Pero ese gesto significaba que usted veneraba al emperador como un dios. Así lo hicieron los romanos. Seguramente en esta persecución que fue unos siglos antes, la persecución del imperio helenístico, era una cosa también muy sencilla: haga esto y no le pasa nada. Entonces fíjate el lenguaje dulzarrón, salamero, con el que quieren conquistar a Matatías. Entonces le dicen: mira, Matatías, eres un personaje ilustre, le acarician el ego, estás rodeado por tu familia, por tu gente importante. Entonces, simplifiquemos esto, no hay necesidad de pelear, vaya usted primero y ofrece el sacrificio. Esa es parte de la persecución. Presentar la apostasía como razonable, como universal y como fácil. Lo mismo que pasa en nuestra época. También en nuestra época la apostasía funciona de esa manera. Es algo razonable, es algo fácil y es algo que me va a evitar muchos dolores. Entonces se lo presentan así. Matatías se da cuenta que debajo de esa dulzura hay una traición a Dios y Matatías dice: no lo voy a hacer. Aunque todos los súbditos en los dominios del rey le obedezcan, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. La actitud de Matatías nos está dando la clave para vivir en fidelidad cuando muchas veces hay confusión
y cuando muchas veces es la mayoría la que va por un camino que es desastroso. ¿Cuál es la actitud de Matatías? Aunque todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer. Y esta tiene que ser una actitud realmente en nuestras comunidades religiosas, porque de hecho la vida religiosa nació de esa actitud. ¿De dónde salieron los religiosos? ¿De dónde salimos los religiosos? Salimos de una rebeldía, de ahí salimos. Mire usted, en el siglo III, mediados del siglo III, empieza este movimiento a través de la vida monástica. ¿Y cómo surge? Como rebeldía, frente a la mediocridad, frente al acomodamiento de tantas personas. Los religiosos son los rebeldes, son los que dicen, no, así todo el mundo viva en pecado, así a todo el mundo le parezca que eso es normal, nosotros no lo vamos a hacer. Es una actitud rebelde, pero es una santa rebeldía que se opone a esa especie de reinado universal de la apostasía y de la mediocridad. Y hace muy clara su manifestación. Y termino con esta pequeña palabra. Fíjate cómo le toca cambiar completamente su forma de vida. Dice, tuvo que dejar sus posesiones en la ciudad y tuvo que echarse al monte, como quien dice una especie de guerrilla. Tocó volverse como una especie de guerrillero. Tuvo que echarse al monte, a ver pues qué vamos a hacer allá, a pasar dificultades, a entrar en un tiempo de combate, pero es que hay que ser fiel a Dios. Bueno, yo creo que estas son lecciones. Entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho? Que las persecuciones se parecen mucho, por eso a usted le sirve leer el tiempo de los romanos, lo que pasó. Mire, hace cosa de un siglo en México hubo una persecución brutal, que fue la persecución contra los cristeros. De ahí salieron muchos mártires. Lea eso. Usted puede ver lo que pasó, por ejemplo, en Polonia. ¿Por qué tenemos a Maximiliano María Kolbe como mártir? Porque hubo persecución también contra los polacos y una parte era una dimensión religiosa también. Entonces, las persecuciones se parecen y si uno las estudia, las lee, las conoce, si uno ve una película, aprende, porque todas se parecen y vivimos también en una época que es difícil. Segundo, el enemigo siempre se disfraza y siempre nos quiere presentar las cosas en términos de que, mire, es sencillo. Todo el mundo lo hace, todo el mundo piensa así, ya estamos todos de acuerdo en esto. Por ejemplo, piensa en nuestra época con el asunto del aborto, con el asunto de la ideología de género, todo el mundo. Mire, ya está aprobado en todas partes, ya matrimonio homosexual hay en todas partes, la eutanasia ya está en todas partes, como quien dice, no alegue, no pelee, ya todo el mundo lo aprobó, ¿usted qué va a decir? No sea tonto. Ese es el lenguaje dulzarón que muchas veces acaricia nuestro ego. Y la única respuesta posible es claridad, firmeza y entender que uno va a llevar una vida difícil, una vida que va a tener contradicciones, pero en esa vida el Señor no nos va a faltar. Necesitamos de su auxilio. Con nuestras solas fuerzas no podemos, pero con su auxilio ciertamente tenemos asegurada la victoria.